Buenos días. Hoy vamos a ver el algoritmo de Grover, que es un algoritmo que nos permite encontrar un elemento en una lista desordenada en tiempo raíz cuadrada de n. Ya vamos a ver qué es esto. Imaginemos que tenemos una lista, como esta que está acá. Tiene múltiples elementos, pero hay uno de ellos que queremos encontrar. A este lo vamos a llamar W, de winner, en inglés, que es ganador. Este es el elemento que estamos buscando. Normalmente, en un algoritmo de computación tradicional, como la lista está desordenada, no hay más remedio que pasar por cada uno de los elementos hasta eventualmente llegar a nuestro W. Esto, en el peor de los casos, va a hacer que pasemos por cada uno de los elementos. Si tenemos n elementos, hacemos n iteraciones, por eso decimos que toma tiempo n. Ahora, la idea del algoritmo de Grover es que vamos a poder encontrar este elemento en una lista desordenada en raíz cuadrada de n. Esto es bastante interesante porque imagínense que tienen 100 elementos. En el peor de los casos no se van a demorar 100 iteraciones, sino solo 10, porque raíz cuadrada de 100 es 10. Algo que hay que tener en cuenta es que si la lista está organizada, pues esto nos permite aplicar algoritmos mucho más efectivos de computación tradicional como binary search. Por eso se hace la aclaración que Grover es efectivo es en una lista que no esté ordenada. Entonces, la idea es que en el algoritmo de Grover vamos a usar una técnica que se llama amplificación de amplitud y con esta vamos a lograr mejorar la ejecución de un algoritmo que toma tiempo n a raíz cuadrada de n. Pero hay un caveat y es que en internet mucha gente dice que el algoritmo de Grover puede encontrar un dato dentro de otros datos que no están estructurados. Y esto no es cierto. Sí vamos a poder encontrar un elemento en tiempo raíz cuadrada de n, pero los datos sí deben tener cierta estructura, que ya vamos a ver a continuación. Pero primero vamos a ver los tres pasos principales de Grover, que son estos tres. El primero es la preparación de estados, que son simplemente una serie de compuertas Hadamard que ponen en superposición cada qubit con probabilidad de 50%, 50%, como lo vemos en muchos algoritmos. El segundo es el oráculo. Este oráculo se va a encargar de marcar el ítem que estamos buscando. En sí podríamos decir que el oráculo es lo que contiene el elemento que vamos a buscar y esto puede estar representado por diferentes circuitos o por simplemente una matriz para efecto de los ejemplos. Y por último tenemos el tercer paso, que es el difusor. Este es el que se va a encargar de hacer la amplificación de amplitud de tal modo que cuando midamos, la probabilidad de que midamos el elemento que estamos buscando sea casi 100%. Es decir, que se incremente la probabilidad de que en ese elemento que estamos buscando hay un 1. Ya vamos a ver qué queremos decir con esto. Entonces, el primer paso es la superposición uniforme de estados. Uniforme significa que cada elemento, cada qubit va a tener la misma probabilidad de ser medido en 1. Y esto lo podemos representar con la siguiente fórmula. Recuerden que si tenemos, por ejemplo, dos qubits, la probabilidad de cada uno si le aplicamos compuertas Hadamard es de 1 sobre raíz cuadrada de 2. Si tenemos dos qubits, sería 1 sobre raíz cuadrada de 4. Si tenemos 3 qubits sería 1 sobre raíz cuadrada de 8 y así sucesivamente. Entonces, este n es 2 a la n y n minúscula es el número de qubits. Entonces, si en este caso, por ejemplo, tenemos un n de 4, acá este n mayúscula sería 16. Y la sumatoria de todo eso nos va a dar esa superposición uniforme que vamos a llamar S. Es simplemente el estado de unos qubits a los cuales les aplicamos la compuerta Hadamard. Ahora, vamos a ver el segundo paso, que es el oráculo. Este es simplemente una matriz identidad que está marcada con un signo negativo en el elemento que estamos buscando. Una matriz identidad es simplemente una matriz rellena de ceros con una diagonal de unos. Y en este caso, en la fila que marcamos el 1 con signo negativo, va a representar el elemento que estamos buscando. En este caso es una matriz oráculo para un ejemplo de 2 qubits. Recordemos que una superposición de 2 qubits nos da algo similar a esto. Pero en este caso, como ya multiplicamos por el oráculo, nuestro elemento a buscar está marcado con el signo negativo. ¿Por qué es un medio? Recordemos que es 1 sobre raíz de n para 2 qubits, es 2 a la n con n igual a 2, por lo tanto es 4 y 1 sobre raíz cuadrada de 4 da un medio, que es este un medio que tenemos acá. Entonces, después del oráculo, este es nuestro state vector y sobre este vamos a aplicar el difusor que nos va a amplificar la amplitud de tal modo que cuando midamos la probabilidad
de medir el elemento marcado sea cercana al 100%. Sabemos que el oráculo entonces vuelve negativo o intercambia el signo del elemento que estamos buscando. Este es el signo realmente del coeficiente y este coeficiente lo llamamos la amplitud. Por ejemplo, en el caso anterior, veíamos que el elemento marcado era el ket 11 y a este le pusimos un signo negativo en su amplitud, que como ya dijimos es el coeficiente, que es básicamente este signo que vemos acá, es este signo negativo. Ahora, ¿qué pasa gráficamente? Nosotros tenemos todos nuestros elementos, como los vemos acá, tienen una amplitud positiva y cuando lo volvemos negativa, esto empieza a apuntar hacia el otro lado. Vemos que este es el winner, que es nuestro ganador, y ese es el elemento que vamos a buscar. El algoritmo de Grover tiene una interpretación geométrica. Sin embargo, esto es solo una interpretación. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras ha sido demostrado de más de 100 maneras, y estas se interpretan de forma distinta. En este caso, vamos a usar la interpretación geométrica porque es relativamente fácil de entender. Entonces, imaginémonos que tenemos un estado de 3 dimensiones. Digo imaginémonos porque en qubits normalmente no nos va a dar algo de 3 dimensiones, son potencias de 2. Podríamos tener un estado de 2 dimensiones en el caso de que tengamos un solo qubit. Si tenemos 2 qubits, nos va a dar 4 dimensiones. Si tenemos 3, 8, después 16, 32 y así sucesivamente. Pero para efectos del ejemplo, imaginemos que tenemos 3. Y estas 3 son X, Y y Z. Y todas van a estar con el valor de 1. Entonces, ¿eso qué quedaría? Este vector acá con Z1, X1 y Y1. Tendríamos este vector. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos el signo de Z? Vamos a convertir este 1 en -1. ¿Y qué va a ocurrir? Va a haber una rotación alrededor del vector conformado por el resto de dimensiones. ¿Cuál es ese vector? Pues X igual a 1 y Y igual a 1 sería un vector así. Y nuestro vector original, que era 1, 1, va a rotar alrededor de ese vector. Entonces va a quedar apuntando hacia acá. ¿Qué es lo que vemos efectivamente en este otro gráfico? Fíjense que esto es lo que ocurre cuando cambiamos el signo. Ahora, ¿cuál es la amplitud? Resulta que pues hemos definido múltiples veces que es 1 sobre raíz cuadrada de n, ¿cierto? Y esa amplitud tiene una relación con el ángulo del vector con respecto al vector que rotó. Entonces, este ángulo que está acá, o este que está acá, que es el mismo, lo vamos a llamar θ, nos va a dar la amplitud si le sacamos el seno, es decir, seno de θ nos va a dar la amplitud, es decir, seno de θ es igual a la amplitud, que eso es igual a 1 sobre raíz cuadrada de n. Ya vamos a elaborar más en este punto. Hemos dicho que la superposición uniforme de estados la vamos a llamar S. Esto es el homólogo al vector que veíamos en el ejemplo anterior, que tenía X igual a 1, Y igual a 1 y Z igual a 1, ¿cierto? Tiene el mismo valor en todas las dimensiones. Esto es en este caso una superposición uniforme de estados y cada uno de esos estados tiene la misma probabilidad, ¿cierto? Esto lo generamos con compuertas Hadamard. Ahora, ¿qué pasa si le cambiamos el signo a la dimensión en la que se encuentra nuestro W, que es nuestro ganador de winner? Pues vamos a rotar alrededor de un vector que vamos a llamar S', que sería el homólogo al vector del ejemplo anterior, que está conformado por X igual a 1, Y igual a 1. Es importante notar que este vector no lo definimos en ningún lugar para que no nos vayamos a confundir en la implementación. Simplemente cuando le cambiamos el signo a Z, pues resulta que rotábamos alrededor de ese vector, de X igual a 1, Y igual a 1, pero esto no lo estamos definiendo en ningún lugar. Entonces, este ángulo es θ, el que tenemos entre ket S y S', y cuando rotamos, pues hay otro ángulo θ, por lo tanto podemos decir que rotamos en un ángulo de 2θ. Y esto es básicamente lo que hace el oráculo. Lo debemos tener en cuenta y presente. Ya vimos cómo utilizar el oráculo para marcar el elemento que queremos buscar. Ahora necesitamos ampliar la probabilidad de medir ese elemento que estamos buscando, porque cuando lo marcamos con el oráculo, la probabilidad de este sigue siendo la misma, la probabilidad de ser medido. Ahora vamos a utilizar esta matriz que llamamos el difusor para amplificar la probabilidad de medir el elemento que estamos buscando. Esta matriz es muy sencilla
de construir. Simplemente tenemos que utilizar el ket s, lo multiplicamos por el bra s, eso lo multiplicamos por 2 y posteriormente le restamos la matriz identidad. Recuerden que S es simplemente una superposición uniforme de estados. Por ejemplo, en el caso de 2 qubits, es un vector de 2 dimensiones que tiene 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Si es de 4 dimensiones sería un medio, un medio, un medio, un medio. Y así sucesivamente. Es algo muy sencillo. Pero entonces, recuerden que si tenemos un bra S, eso se representa como una fila, es decir, es una fila de una matriz. Ahora, o pues lo que sería una fila de una matriz. Ahora, si tenemos el ket S, eso es una columna. Esto es clave tenerlo claro. ¿Por qué? Porque es diferente multiplicar una columna por una fila a una fila por una columna. Y eso lo vamos a ver enseguida. Resulta que si tenemos una fila por una columna, eso normalmente lo llamamos en inglés el inner product, nos va a dar como resultado un escalar, es decir, un solo número. Pero si tenemos una columna por una fila, eso normalmente lo llamamos en inglés el outer product, nos va a dar una matriz. Entonces, si tenemos el ket S, que sabemos que es una columna, y tenemos el bra S, que sabemos que es una fila, eso nos va a dar como resultado una matriz. Este es el ejemplo que tenemos para 2 qubits. Entonces tenemos una superposición uniforme en 2 qubits. Multiplicamos el ket S por el bra S y eso nos va a dar esta matriz que tenemos acá. Acá simplemente estamos factorizando el 1 sobre 4, pues que es el coeficiente de cada estado de esa superposición uniforme. Posteriormente, lo que hacemos es multiplicar por 2. Fíjense ustedes que un cuarto es 0.25 en todas estas posiciones, si no factorizamos el un cuarto. Entonces sería 0.25 en cada una de estas posiciones, ¿cierto? En vez de unos tendríamos 0.25. Si multiplicamos por 2, nos va a dar 0.5 en todas esas posiciones. Ahora, como tenemos 0.5, ¿qué pasa si restamos la matriz identidad, que es una diagonal de unos? Pues en la diagonal 0.5 menos 1 es menos 0.5. Entonces nos va a dar acá una diagonal con menos 0.25. Y así creamos el difusor. Es bastante sencillo. En programación, si ustedes multiplican una columna por una fila, automáticamente él les va a generar esa matriz. O si lo hacen a mano, pues ustedes también se pueden dar cuenta de que una matriz es un procedimiento bastante sencillo. ¿Qué es lo que hace ese difusor? Esto también tiene una interpretación geométrica. Este ket S es nuestra superposición de estados original, ¿cierto? Cuando multiplicamos por el oráculo, cambiamos el signo de la dimensión en W, que es la que contiene el elemento que estamos buscando. Sabemos que hace rotar alrededor de S', nos queda acá este vector que tenemos acá. Y ahora cuando multiplicamos por el difusor, que es la matriz que creamos en el paso anterior, va a haber una rotación alrededor de S, del ket S. Y esta rotación equivale a 4 teta. Fíjense que acá hay un teta, otro teta, y acá estamos rotando alrededor de este, y fíjense que esto básicamente mide 2 teta. Entonces tenemos una rotación de 4 teta. Pero, ¿qué pasa? Nosotros nos ubicamos acá, quitamos el valor o invertimos el valor de W, entonces con respecto a S', estamos rotando en realidad 3 teta. Este teta que tenemos acá, más 2 teta, da 3 teta. O sea, es una rotación con respecto a S' de 3 teta. ¿Cuánto quisiéramos rotar? Quisiéramos rotar pi medios. ¿Para qué? Para quedar apuntando hacia W. De esta manera vamos a incrementar la probabilidad de medirlo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque este algoritmo no converge, simplemente estamos rotando. Uno se podría quedar rotando infinitamente en un comportamiento sinusoidal. Como un sinusoide, simplemente es algo que va y viene, ¿cierto? Nos podríamos quedar rotando ahí. Entonces el número de iteraciones que tenemos que hacer es el indicado para rotar exactamente pi medios. De esta forma vamos a quedar lo más cerca a W posible. Ya vamos a elaborar en esto también más.
El número de iteraciones entonces es clave. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro estado de superposición S y a medida que vamos rotando, vamos a ir acercándonos a W y queremos parar cuando el vector S, el ket S, que de hecho pues ya va a dejar de ser un estado de superposición uniforme y va a ser sumamente viciado hacia W, pero queremos parar cuando esté pasando por acá, es decir, que el valor de la dimensión W sea cercano a 1 y el resto de valores 0. Noten que a medida que nos vamos moviendo, pues las diferentes dimensiones se van achicando. Fíjense, por ejemplo, una dimensión que esté apuntando hacia acá, pues si estamos acá en W, o pues S, el ket S está ya cerca de W, pues esa dimensión va a ser casi 0, se va a ir achicando. Entonces la idea es que la dimensión que está en W, o que en la que contiene a W, se vuelva cercana a 1 y el resto de dimensiones se acercan a 0, de tal modo que cuando midamos nos va a dar el estado con un 1, que es el que corresponde a W. Entonces vamos a encontrar a W de esta forma. Pero entonces, hay una fórmula que nos dice cuál es el número correcto de iteraciones, que es esta que vemos acá. Recordemos que para un qubit, la probabilidad o la amplitud original es, pues esto es la raíz cuadrada de la probabilidad, por lo tanto si queremos la probabilidad original, pues vamos a tener que elevar al cuadrado, pero este es el coeficiente para un qubit, 1 sobre raíz de 2, para 2 qubits es 1 sobre raíz de 4, que sería un medio, y para 3 qubits 1 sobre raíz de 8 y así sucesivamente. Entonces esta fórmula donde t es el número de iteraciones. Acá int, pues esto es como convertimos a un entero en programación. Entonces, porque el número de iteraciones no puede ser un punto flotante, no puede ser un decimal, es un entero, ¿cierto? El número de iteraciones. Entonces, con int, esto es lo mismo que sacar valor piso. Y de pi cuartos por raíz cuadrada de n sobre m. Notemos que m es el número de elementos que estamos buscando. Y en estos ejemplos, normalmente m es igual a 1 porque estamos buscando un solo elemento. Entonces, esa es la fórmula. Para m igual a 1 sería esta. Pero ¿de dónde salió esa fórmula? ¿Por qué ese es el número correcto de iteraciones que nos va a permitir ir desde este S que tenemos, que es el estado de superposición, y aplicando el difusor múltiples veces, iterando varias veces en nuestro algoritmo, vamos a poder acercarnos hasta que esté apuntando hacia acá, que como dije anteriormente, ahí ya cuando empezamos a rotar, que ese deja de ser un estado de superposición uniforme y se vuelve sumamente viciado hacia W, que esa es la gracia. El estado inicial lo vamos a llamar lambda 0, pues que eso es básicamente lo mismo que ese, simplemente que en computación cuántica uno normalmente llama a los estados lambda y como es el estado inicial, pues lo vamos a llamar 0. Esto es simplemente el mismo estado de superposición. Ahora, vemos que en nuestro W el coeficiente, que es este, que también lo podemos llamar la amplitud, es raíz cuadrada de m sobre n. Como m es igual a 1 porque estamos buscando un solo elemento, vamos a decir que esa amplitud o ese coeficiente es raíz cuadrada de 1 sobre n. Resulta que si nosotros tenemos el ángulo θ, la amplitud es igual al seno de θ, ¿cierto? Pues esto es trigonometría básica. Entonces, el valor de W, ¿cierto? La amplitud de W es raíz cuadrada de 1 sobre n, que eso equivale al seno del ángulo θ, ¿cierto? Con trigonometría básica. Entonces, si queremos despejar θ, pues eso básicamente sería θ es igual al arcoseno de raíz cuadrada de 1 sobre n. Entonces ahí tenemos tanto la amplitud como el ángulo. Notemos que en cada iteración nos acercamos 2θ más cerca a nuestro W, que es nuestro ganador. ¿Por qué? Recordemos que acá tenemos nuestro estado de superposición original, S, rotamos alrededor de S', ¿cierto? Que ya sabemos que no es que lo definamos en ningún lado, sino simplemente eso ocurre cuando le cambiamos el signo a W. Entonces acá hay θ, acá hay θ, entonces rotamos en un ángulo de 2θ, quedamos acá en este vector y posteriormente cuando aplicamos el difusor vamos a girar alrededor de S, del ket S, rotando un total de 4θ, pero con respecto a S', que es el vector que es perpendicular a W, porque en esa dimensión W tiene el valor de 0, entonces avanzamos de acá a acá 3θ. Y recuerden pues que S está originalmente acá, entonces básicamente nos acercamos 2θ
más cerca a nuestro W. Y eso es lo que vemos en la fórmula. Fíjense que después de la primera iteración tenemos teta más 2 teta, eso da 3 teta. Después, en la segunda iteración es teta más 2 teta más 2 teta, es 5 teta. Fíjense que como es la segunda, tenemos 2 teta 2 veces. Y ahora, pues si tenemos k iteraciones, pues eso simplemente sería teta más 2k por teta, ¿cierto? Que eso sería lo mismo, simplemente factorizando este teta, que 2k más 1 por teta. Y de ahí sale esa parte que veíamos en la fórmula. Ahora, el coeficiente de W es el seno de este ángulo. ¿Por qué? Porque esa es la amplitud. Ya lo hemos dicho, trigonometría básica. Si uno tiene acá este ángulo θ, ¿cierto? Y quiere encontrar esta amplitud, simplemente toma el seno de θ. Y hemos dicho que la amplitud es el mismo coeficiente de W, que si lo elevamos al cuadrado, finalmente nos va a dar la probabilidad de medir ese W, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de éxito en ese momento es seno al cuadrado. Recuerden, el coeficiente siempre lo elevamos al cuadrado para obtener la probabilidad. Entonces, la probabilidad de éxito es seno al cuadrado de 2k más 1. Es esto que tenemos acá, ¿cierto? Por teta. Esto es ese coeficiente elevado al cuadrado, nos da la probabilidad de éxito, es lo que queremos medir, ¿cierto? Entonces, esto se vuelve su punto más alto cuando es 1. Entonces, vamos a parar cuando este coeficiente sea 1, que es lo mismo que cuando tenemos 2k más 1 por teta es pi medios. ¿Por qué? Porque el ángulo que hay entre S' y el ganador, pues es 90 grados, que es lo mismo que pi medios, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo básicamente, o así vamos a encontrar ese número ideal de iteraciones. Concluimos que seno al cuadrado de 2k más 1 por teta es 1 cuando 2k más 1 por teta es pi medios. ¿Esto por qué? Es relativamente obvio. Si nosotros queremos que el seno de algo sea 1, normalmente rotamos 90 grados, que es lo mismo que pi medios. Entonces, cuando el seno está acá en 90 grados, seno de 90, pues es 1 simplemente, o seno de pi medios es 1. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es despejar k de tal modo que logremos identificar el número de iteraciones ideal para que S, que pues ya no es una superposición uniforme, esté lo más cerca a W. Básicamente que tengamos la probabilidad del 100% de medir SW en 1, de tal forma que lo encontremos. Entonces, simplemente acá pasamos este teta a dividir, lo pasamos acá y nos queda 2k más 1 igual a pi sobre 2 teta, pasamos el 1 a restar, nos queda 2k igual a pi sobre 2 teta menos 1 y pasamos el 2 a dividir, queda k igual a pi sobre 4 teta menos 1 medio. Ahora, recordemos que k debe ser un entero, por supuesto, porque es el número de iteraciones, no tiene sentido que sea un decimal, y adicionalmente, para ángulos pequeños, este menos 1 medio se vuelve insignificante. Entonces, podemos ignorar este menos 1 medio. Entonces, que acá es igual a int de pi sobre 4 teta. Recuerden que int es el valor piso en programación. Así funciona, por ejemplo, en Python, porque lo convertimos en un entero. Entonces, por ejemplo, si es 7.5, pues es el valor piso porque queda 7. Ahora, tenemos que teta es aproximadamente igual a m sobre n. ¿Esto por qué ocurre? Esto es trigonometría básica también, se llama la aproximación del ángulo pequeño o algo por el estilo, y es simplemente que cuando tenemos un ángulo bastante pequeño, tenemos algo así. Entonces fíjense que si uno tiene un círculo, pues el tamaño de este arco es aproximadamente igual al de este segmento de recta. Esto pues obviamente tiene que ser en radianes, no en grados, porque pues pi es un valor numérico, ¿cierto? Que lo podemos utilizar para describir la longitud de este cateto. Entonces, básicamente podemos decir que esa amplitud, o sea, el seno de esto, el seno del ángulo, es igual a el ángulo como tal. Eso es básicamente. Ahora, sabiendo eso, vamos a continuar y vamos a sustituir teta,
que ya dijimos que era aproximadamente igual a raíz cuadrada de m sobre n, y para m igual a 1, pues queda θ igual a raíz cuadrada de 1 sobre n, lo sustituimos y nos va a quedar básicamente k aproximadamente igual al valor piso de pi cuartos por raíz cuadrada de n sobre 1. Acá noten que teníamos 1 sobre n y ahora quedó n sobre 1. Recuerden que por las propiedades de las raíces, si uno tiene, por ejemplo, a sobre b, eso es lo mismo que raíz cuadrada de a sobre b. Entonces, como estamos haciendo una división, o sea, θ está dividiendo, y acá θ significa raíz cuadrada de 1 sobre n, pues imagínense que esto fuera raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada de n, y como está dividiendo, pues este pasa arriba, entonces este pasaría arriba. Entonces, pues queda simplemente raíz cuadrada de n sobre 1. Y así encontramos el número ideal de iteraciones para correr el algoritmo de Grover y parar en el punto que queremos. No queremos seguir dando vueltas y quedar en otro lugar. Queremos parar exactamente cuando nos hayamos acercado pi medios al ganador. Para finalizar, resumamos todo el proceso de Grover. Entonces, el primer paso es State Preparation, la preparación de estados, que es simplemente una compuerta Hadamard en cada qubit. Ahí no hay nada de ciencia, súper sencillo. Posteriormente está el oráculo, que nos va a marcar el elemento que estamos buscando con un -1 en esa matriz identidad, que es una matriz diagonal. Entonces, un 1 de esa diagonal va a ser marcado con un signo negativo. Ese es el oráculo. Posteriormente vamos a tener el difusor, que es este que estoy seleccionando en este momento. Este difusor es una matriz que siempre es igual, simplemente es 2 por el ket S por el bra S menos la identidad. Esto siempre es igual, simplemente cambia según el número de qubits. Es decir, es la misma fórmula, no tiene mayor ciencia construirla, es una simple multiplicación que son 3 líneas de código por mucho. Y finalmente, antes de medir, vamos a iterar. ¿Y qué número de veces iteramos? El valor piso de pi cuartos por la raíz cuadrada de n sobre m. Y acá, pues m es el número de elementos que estamos buscando. Entonces, básicamente vamos a iterar las veces que necesitemos sobre este difusor, ¿cierto? Este va a estar determinado por esta fórmula. Y listo, una vez midamos, vamos a medir algo que va a tener la probabilidad de que sea 1 en el elemento que estamos buscando. Por ejemplo, podría ser algo así, con diferentes puntos acá, o sea, puntos suspensivos, y la idea es que dé en el valor que estamos buscando este 1. Esto es interesante no para buscar datos en una lista común y corriente, sino por ejemplo para encontrar llaves en algo como el algoritmo de cifrado AES. ¿Por qué? Porque este oráculo en realidad es donde se encuentra la parte fundamental de Grover. Este oráculo no es simplemente una matriz, tenemos que construir un circuito, que esta es la parte más complicada de hecho de Grover, es construir un circuito que nos logre representar en esa matriz lo que estamos buscando. Entonces uno podría construir un circuito que corre el algoritmo AES. Supongamos que esa es 128, es decir, que tiene 128 bits, por lo tanto hay 2 a las 128 posibilidades. En ese caso uno tendría que tener 128 qubits, ¿cierto? Y como están en un estado de superposición, esta circuitería de acá lo va a procesar de cierta forma esas 2 a las 128 posibilidades, de tal modo que marque la llave que estamos buscando con un -1. ¿Eso cómo ocurre? Porque se le ingresa una pareja de texto claro, texto cifrado. Entonces, ese circuito, que pues hay, eso es un área de investigación, pero ya hay una teoría relativamente sólida de cómo construir ese circuito, solo que actualmente no se tiene la capacidad técnica para hacerlo, no está la tecnología necesaria para hacerlo. Sin embargo, es teóricamente posible, se puede construir ese circuito que dé como resultado esa matriz identidad con un -1 marcado donde está la llave que queremos encontrar. Y de esa forma, pues vamos a lograr buscar una llave no en tiempo n, que simplemente por fuerza bruta por dar todas las llaves posibles de AES, sino vamos a lograr hacerlo
en raíz cuadrada de n. Y eso es básicamente Grover. Por todo lo anterior, podemos concluir que el oráculo es absolutamente esencial. En un ejemplo de explicación simplemente decimos no, es una matriz de identidad con un -1 marcado. Pero la gracia de Grover está en construir ese circuito. Por lo tanto, es razonable que en el futuro veremos un video que específicamente explica para diferentes problemas cómo crear un circuito que lo podemos usar en Grover. Esa es la idea que nos va a permitir, por ejemplo, encontrar llaves más rápidamente en el tema de criptoanálisis o en la búsqueda de elementos que están función, que no están en una simple lista, sino es algo que queremos encontrar dentro de una función que normalmente la única forma de buscarlo sería utilizando fuerza bruta, que es correrlo una y otra vez para todos los elementos. Muchas gracias.